Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la IPD Parshala Spanish, Español. Estamos en el paper 16 que se titula La cultura y la civilización de América Latina, segunda parte. Soy Dr. Murad Ahmed y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado La economía de América Latina después de la independencia y hasta la Primera Guerra Mundial. El objetivo principal del capítulo es deleitar al lector con las obras importantes y trabajos hechos acerca del tema la economía de América Latina después de la independencia y hasta la Primera Guerra Mundial. Se pretende dar un vistazo general sobre el tema y una breve biografía del mismo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto fragmento del mismo. La independencia que la mayor parte de América Latina había asegurado a principios de la década de 1820 llegó al final de un largo periodo de inestabilidad económica y agitación política. Durante este periodo se supone que el nivel de vida cayó fuertemente. Durante las guerras napoleónicas, el comercio exterior, importaciones y exportaciones de América Latina se vio gravemente perturbado. Las disputas territoriales eran una consecuencia inevitable de la decadencia del poder ibérico. Un sistema colonial que había sido elegido y evolucionario a lo largo de 3 siglos no pudo ser desmantelada durante la noche. Y gran parte de la agitación puede ser visto como una disputa sobre cuánto del sistema colonial debe ser preservado y cuánto ser reemplazado. La organización de la economía colonial sufrió muchos cambios después de la llegada de los conquistadores, pero siempre se guió por los principios del mercantilismo. El mercantilismo tuvo una serie de consecuencias especiales para las relaciones entre América Latina colonial y los países de la península ibérica. La teoría exigía que América Latina compre todas las importaciones de materias primas procedentes de España y Portugal. El déficit comercial resultante sería financiado por la transferencia de oro y plata a la península ibérica. Por lo tanto, España y Portugal impusieron un monopolio comercial y monopsonio en las colonias. La economía colonial pasó por una serie de ciclos que fue determinada principalmente por la fortuna de la minería, las exportaciones agrícolas y el comercio intrarregional. En 1800 América Latina ya era la parte más rica del tercer mundo, con un Producto Nacional Bruto per cápita de $245, similar a la América del Norte, $239. Esta posición privilegiada se vio sovacada por los trastornos asociados con la lucha por la independencia. El comercio exterior redujo y el sistema fiscal prácticamente se interrumpió. Las consecuencias económicas de la independencia. La independencia política dio el derecho de cambiar muchos aspectos de la economía colonial a las nuevas repúblicas. La zona principal era el monopolio del comercio exterior, que había privado a América Latina de la posibilidad de vender en el mercado de mejor paga y comprar en el menos costoso. La perspectiva del libre comercio
excitó el interés de las potencias no ibéricas durante la lucha de América Latina por la independencia y proporcionó un poderoso incentivo para Gran Bretaña en particular. La independencia también dio a América Latina la oportunidad de captar capital en el mercado internacional. Por otra parte, las ventajas del libre comercio y el acceso al mercado internacional de capitales tuvieron que ser imputadas a ciertas desventajas asociadas con el colapso del régimen colonial. En primer lugar, la creación de numerosas repúblicas independientes y un imperio, Brasil, puso fin a la unión aduanera de facto que ya existía en América Latina. Los aranceles ahora aplicaron a todas las importaciones y no solo las importaciones extrarregionales. La consecuencia inevitable de esto fue la desviación del comercio, que significaba la sustitución de importaciones más baratas de un socio con los productos nacionales más caros. En segundo lugar, la fuga de capitales fue un duro golpe a la tarea de acumulación de capital. El problema no era solo el drenaje del capital financiero, sino también la descapitalización de las minas y haciendas, como consecuencia de la guerra civil y la agitación política. En tercer lugar, el problema de la balanza fiscal se vio agravada por los gastos adicionales que las nuevas repúblicas independientes tenían que hacer. Los ejércitos nacionales tuvieron que ser mantenidos, los veteranos de la guerra de independencia tuvieron que ser jubilados y las fronteras tuvieron que ser protegidas. De este modo, que la independencia ofreció dos grandes ventajas del libre comercio y el acceso a los mercados de capitales internacionales, que crearon oportunidades para el avance económico en el largo plazo. También trajo una serie de inconvenientes que en el corto plazo inundaron los beneficios en la mayoría de las repúblicas. Los sistemas importantes de la economía colonial también siguieron existiendo después de la independencia. El sistema de tenencia de la tierra, la hacienda, la pequeña granja y las tierras indígenas comunales apenas se vio afectado. La Iglesia lentamente recuperó su posición, a pesar de los esfuerzos de los liberales para reducir su riqueza temporal y el poder. La única innovación importante fue la creación de un banco estatal, Banco de Avío en México, para promover las actividades de importaciones. La pequeña granja, típicamente propiedad y gestión familiar, ha sido relativamente descuidado en la historia económica de América Latina. El mercado de trabajo era más problemático para la élite política en los países independientes. La durabilidad del sistema de tenencia de tierra y mercado de capitales nacionales se convirtieron en una barrera en atraer los cambios en relaciones laborales o en el funcionamiento de mercados de trabajo. Sin embargo, muchos miembros de la élite política que fueron infundidos con las ideas de la Revolución Francesa y la Revolución Estadounidense tenían muchas ganas de abolir la esclavitud y las numerosas formas de coacción que se aplicaron a mano de obra indígena. Por fin, el mercado laboral había cambiado muy poco. La esclavitud fue abolida
en esas repúblicas en las que era de poca importancia, por ejemplo América Central, pero retuvo donde jugó un papel crucial en la producción, por ejemplo Brasil, Cuba y Perú. La cuestión del libre comercio después de la independencia. La abolición del monopolio imperial en el comercio internacional y la transición al libre comercio no significaba laissez-faire. Por el contrario, la cuestión de los impuestos, aranceles y otras restricciones al comercio exterior era un asunto importante de debate en las primeras décadas después de la independencia. Por otra parte, Gran Bretaña, que estaba considerado la más poderosa nación comercial del mundo y el más comprometido por el libre comercio, aún aplicó numerosas restricciones a su comercio con el resto del mundo. Estas fueron las tarifas discriminatorias a favor de sus colonias. Por lo tanto, el debate del libre comercio no era sobre si grabar el comercio, sino por el grado de la fiscalidad y la asignación de los recursos. Los librecambistas querían restricciones muy bajas en el comercio. Su caso fue presentado fuertemente por los comerciantes extranjeros. Estos comerciantes extranjeros fueron generalmente apoyados por sus gobiernos. Los grupos de presión nacionales que favorecieron restricciones bajas en el comercio exterior, incluidos los productores de las exportaciones y el pequeño grupo de intelectuales que estaban a favor de una división internacional del trabajo basada en el intercambio de productos primarios por manufacturas. Contra estos grupos había numerosos comerciantes dedicados a la distribución de materias primas producidas en el país. Los terratenientes y los agricultores que vendían productos. Este grupo estaba amenazado por las importaciones de otros países. Por lo tanto, las líneas de batallas estaban claramente dibujadas y la decisión final recaía en el gobierno. Colombia abolió la alcabala en 1836 y eliminó el monopolio del tabaco. Los gobiernos de los nuevos estados independientes emitieron bonos a través del mercado internacional de capitales para aumentar sus fuentes de ingresos, porque tenían una enorme brecha entre los ingresos y los gastos. En casi todos los casos, el resultado no fue satisfactorio. Por ejemplo, en Perú, el lobby proteccionista fue capaz de aumentar los aranceles sobre varios productos en la década de 1830. En Argentina, el código arancelario de 1835 era casi abiertamente proteccionista. En México, el conservador Lucas Alemán fue incluso capaz de prohibir la importación de algodón británicos en sus esfuerzos para promover la industria textil mexicana. El sector de la exportación hasta 1850. Las reformas borbónicas y pombalinas en la segunda mitad del siglo XVIII habían allanado el cambio para el surgimiento de una serie de nuevas exportaciones agrícolas en América Latina.
pero la minería seguía siendo como la base de la economía de exportación para muchos países. Las minas habían sufrido mucho en el siglo XIX a causa de las guerras napoleónicas y la lucha por la independencia durante las 2 primeras décadas del siglo. La recuperación de la capacidad de extracción se consideró una prioridad en las economías que eran tradicionalmente dependientes de las exportaciones mineras. México, Colombia, Perú, Bolivia y Chile. En la mayoría de las áreas de minería, la producción y la exportación había comenzado a recuperarse de la década de 1840 y en algunos casos la recuperación llegó mucho antes. Sin embargo, la exportación de mineral dominante para América Latina permaneció plata, para que la demanda estuviera determinada principalmente por su uso como el medio de pago. Por lo tanto, no era sorprendente que muchas de las exportaciones agrícolas tradicionales sufrieran relativa disminución y absoluta. En los años posteriores a la independencia. Sin embargo, en un caso hubo un auge espectacular. Este fue el azúcar cubano, que se benefició de la caída de la industria azucarera en la vecina isla de La Española. De hecho, Cuba fue el primer país en América Latina para construir un ferrocarril que fue una respuesta directa al crecimiento de la industria azucarera. Las primeras líneas se abrieron en 1878. Las diferencias regionales hasta medidas del siglo XIX. Había alcanzado un consenso a mediados del siglo en todos los países de América Latina en favor de un crecimiento impulsado por las exportaciones. Sin embargo, la adopción de este consenso no había sido sencilla. Y en varios países, por ejemplo México y Brasil, las políticas diseñadas para apoyar el crecimiento impulsado por exportaciones eran incompatibles. Además, pocas repúblicas, por ejemplo América Central, Ecuador y Bolivia, todavía estaban en estado crónico de inestabilidad política que los gobiernos carecían de los medios de aplicación de políticas en favor del crecimiento por exportaciones, incluso cuando había alcanzado un consenso para apoyarla. El comportamiento de las exportaciones a partir de 1850. A medida que el periodo inmediatamente posterior a la independencia había mostrado el crecimiento de las exportaciones de productos básicos en la presencia de un estímulo externo favorable, no podía darse por sentado. Los obstáculos en el lado de la oferta eran todavía considerables y la debilidad política de muchos de los estados emergentes era en gran desventaja. Incluso un estado aparentemente fuerte como Argentina, dentro del general Juan Manuel de Rosas, le faltaba el consenso político necesario para implementar un conjunto de políticas económicas coherentes. A pesar de todo eso, la política económica estaba preocupada principalmente con las necesidades del sector exportador. A mediados del siglo
la proporción del sector de las exportaciones en el PIB real fue aún modesto. Aunque se puede suponer que ha aumentado durante el periodo hasta la Primera Guerra Mundial, porque el crecimiento de las actividades de exportación superó el crecimiento de la economía no exportadora. Esto sucedió debido a que el cambio hacia el libre comercio en el siglo XIX llevó a una reducción en las preferencias recibidas por colonias europeas. La discriminación sufrida por América Latina en los mercados europeos comenzó a erosionarse y un proceso de creación de comercio se llevó a cabo. Este proceso permitió a América Latina para aumentar la cuota de mercado a expensas de otros países. También había el surgimiento de nuevos productos de exportación en toda América Latina. En respuesta a las demandas creadas por la revolución industrial. Por consecuencia, el patrón colonial de las exportaciones basadas principalmente en metales preciosos fue finalmente eclipsado. Sin embargo, en ninguno de los casos los metales preciosos representaban más del 50% de los ingresos de exportación para 1913. El eclipse de la estructura tradicional de las exportaciones coloniales no significó el declive de la minería. Nuevos productos minerales surgieron en el siglo XIX y rápidamente llegaron a la prominencia en la estructura de las exportaciones de ciertas repúblicas. En Perú, el cobre aumentó en importancia después de 1890 y en Bolivia la disminución de las exportaciones de plata después de 1890 fue acompañada de la aparición de estaño. En el resto de América Latina, las nuevas exportaciones que llegaron a dominar los ingresos de exportación fueron de origen agrícola. Algunos productos como el caucho, por ejemplo, Brasil y Perú, y la lana, por ejemplo, Argentina y Uruguay, fueron requeridos por las fábricas industriales de Europa, Estados Unidos. El aumento de los ingresos en Europa y América del Norte también creó una demanda de grupos tropicales como el café, el cacao y el banano. La demanda también fue fuerte para los productos tropicales forestales, como la quinina, extracto de quebracho y el bálsamo del Perú, que se necesitaban para fines medicinales o como materias primas industriales. Azúcar cubano continuó su crecimiento espectacular y la industria sobrevivió la abolición definitiva de la esclavitud en 1886 y las guerras de independencia que terminaron la ocupación estadounidense. Antes de la Primera Guerra Mundial, los ingresos en divisas provinieron de una impresionante variedad de los productos cereales y pecuarios. Los primeros eran el trigo, la linaza, el centeno, la cebada y el maíz.
Los últimos eran el cordero refrigerado o congelado, la lana y cueros. Ninguna otra república estuvo cerca de igualar el alcance y la calidad de las exportaciones argentinas antes de la Primera Guerra Mundial. Los ciclos de exportación y sus impactos hasta la Primera Guerra Mundial. Solo en unos pocos casos las exportaciones se estancaron durante todo el periodo de 1850 a la Primera Guerra Mundial. Prácticamente todas las repúblicas experimentaron periodos de auge que se cancelaron a cabo en parte o totalmente por depresiones. Esta vulnerabilidad a los ciclos económicos está en la raíz de los pobres resultados de las exportaciones de la mayoría de los países de América Latina en la Edad de Oro, del crecimiento impulsado por las exportaciones. Perú tuvo una caída entre 1870 y 1890. Debido a la caída de las exportaciones de guano como consecuencia del agotamiento de un recurso no renovable, con la pérdida de depósitos de nitrato a Chile. Otros ejemplos de las depresiones de exportación son México, Honduras y Haití, donde la guerra civil y disturbios políticos socavaron los resultados de exportación. En cada caso, la tasa de crecimiento de las exportaciones fue negativa, que descartó cualquier posibilidad de lograr una tasa de crecimiento a largo plazo. Los ciclos de comercio mundial también jugaron su parte en los ingresos de exportación deprimentes. Aunque ninguna de las depresiones de comercio antes de la guerra podría afectar a todos los países industrializados al mismo tiempo. Así, los países con exportaciones diversificadas geográficamente pudieron compensar la depresión en el mercado a través de una expansión de las exportaciones a otros mercados. Sin embargo, esto era una pequeña compensación para los países que vendían la mayor parte de sus exportaciones en un solo mercado. Argentina, en cambio, a pesar de su dependencia del mercado británico, logró una impresionante tasa anual de 6.7% de crecimiento de las exportaciones entre 1870 y 1890, como resultado de la diversificación geográfica y de los productos básicos. El patrón del comercio exterior en la economía. La industrialización en Europa y los Estados Unidos fue la fuerza impulsora detrás del crecimiento de las exportaciones de los productos primarios. En el largo periodo entre mediados del siglo XIX y el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Al mismo tiempo, la industrialización necesitaba nuevos mercados para que los excedentes de mercancías fabricadas pudieran ser vendidos. América Latina fue un mercado obvio debido a su débil base industrial y el sistema de comercio abierto. Por eso la competencia para la cuota del mercado entre los principales países industriales se hizo intensa hacia el final del periodo.
El patrón general del comercio era evidente, aunque hubo algunas excepciones. Algunos países de América Latina fueron los principales importadores de productos alimenticios que se beneficiaron los Estados Unidos en lugar de Europa. A mediados del siglo XIX, el principal mercado de exportación para casi todos los países de América Latina todavía era Gran Bretaña, excepto unos pocos. Pero el principal mercado de exportación para la mayoría de las repúblicas latinoamericanas para 1913 era, de hecho, los Estados Unidos. Casi 11 de los 21 países informaron de los Estados Unidos como su mercado principal, incluso antes de la Primera Guerra Mundial. En el ámbito de las importaciones, con algunas excepciones, el patrón geográfico de las importaciones fue más diversificado de lo que había sido a mediados del siglo XIX, cuando Gran Bretaña fue el principal proveedor de prácticamente todos los países. El abandono de Gran Bretaña era una consecuencia inevitable de la difusión de la revolución industrial. Otros países adquirieron un superávit de bienes fabricados para su venta en el extranjero. Conclusión: América Latina no solo exhibió una creciente diferenciación regional, sino también desarrollado una dotación diferente de factores de producción, gracias al desarrollo inducido por la demanda de la época. Patrones de los recursos que subyacen en las economías de la región antes de la Primera Guerra Mundial diferían notablemente de aquellos en los que el proceso económico se basaba en el principio del siglo XIX.